Hola familia hermosa, bienvenidos, bienvenidas a vuestra nueva clase. Vamos a ir a por nuestra segunda parte de Neurocábala, maestría a trasfondo para entender cómo verdaderamente la metodología te puede ayudar, entendiendo que nada está desligado de nada, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, podemos ir a compartir nuestro vídeo tal y como lo hemos hecho en la primera parte, ¿sí? Y nos quedamos desde ese mismo punto. Entendemos que nuestra psique es un holograma, que nuestra mente es un holograma, ¿vale? Que nada está desligado de nada, pero hay cosas mucho mayores y más importantes. Vayamos a verla. Способность со строго определенной информацией, со строго определенной голограмм. И он нужен для того, чтобы читать наши хромосомы как Todo ello está relacionado con la lectura de nuestros cromosomas como un catálogo de miles y millones de imágenes. Ojo aquí. La gente piensa que la imagen está en la mente, que la imagen está en el cerebro como tal, ¿sí? El cerebro es muy importante verdaderamente y parte de la información, pero no lo es todo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de hologramas, hablamos de imágenes. En la primera parte, ¿sí?, de esta super masterclass, hemos hablado de trabajar en imágenes y, por ejemplo, ponle una imagen al dinero, ponle una imagen a la familia en la playa, ¿sí? Ponle una imagen a la casa de tus sueños. Puedes ver una imagen. Ponle una imagen a la mente. No puedes. Ponle una imagen al ADN. Se ha hecho constituido así a través de las hebras, ¿sí?, y hélices, porque se descubrió la doble hélice por Rosalind Franklin, ¿ok? Todo ello empezó a llegar a nuestros oídos a día de hoy porque, pues básicamente en 1960 fue cuando Rosalind Franklin descubrió la doble hélice y entendiendo que, claro, la doble hélice está plenamente relacionada con las capas y hebras del ADN. Es decir, no hay solamente doble, por ahí empieza, pero tenemos 13, familia, ¿vale? 12 visibles y 13ava, ¿ok? Entonces, ¿por qué todo esto? Pues porque hay un catálogo inmenso de miles y millones de imágenes, ¿sí? Entonces aquí las personas es como, no entiendo por qué me pasan las cosas. Aquí lo tienes, ¿vale? Es más, no solamente en palabras mías, sino en palabras de otros científicos, de otras personas, ¿sí?, las cuales es como, pues, se han hecho estudios rigurosos acerca de ello, ¿ok? Sigamos viendo. картиночек, которых миллиард, но по частям, потому что если все сразу читать, то будет каша. Значит, это дифференциальность чипа конфигурации. Можно представить себе наш организм как огромное клеточное государство. Dice, imagínese nuestro cuerpo como un conjunto celular masivo. ¿Qué significa esto? Que tú eres miles y millones y billones de células, ¿vale? Por eso tienes absolutamente toda la capacidad y el poder habita en ti, pero muchísimo más, porque esas células sí representan a Él, ¿sí? ¿Quién es Él? Pues a Dios, podemos decir. Por eso hay muchas personas que son como, uy, más científica, más escéptica, pero luego Dios, ¿pero qué es? Si está en la Biblia, en la religión, ¿quién es quién, qué y cómo? ¿Vale? Debemos de entender algo. Otra vez, nada está desligado de nada, ¿sí? Y porque aquí, en este punto, muchas personas dirían, esto es física, esto es química, esto es biología, esto es mucha ciencia y ya está. No, realmente va mucho más allá, ¿sí? Y toda esta información está muy relacionada con Dios, con la fuente. ¿Por qué? Cuando digo el poder habita en ti, es que Dios habita en ti, Él habita en ti. Lo vamos a seguir entendiendo. El problema es que se le ha dado diversos nombres a través de diversas culturas y no han entendido, pues más bien, cada uno, es decir, en pocas palabras, intentará llevar la verdad a su terreno. Ahora, lo que quiero que yo vea, lo que yo quiero que tú veas con tus propios ojos es que aquí no se trata, al menos en esta comunidad no hacemos de que esta es mi verdad.
Tú tienes que descubrirte y autodescubrirte, ¿ok? Entonces nadie lo va a hacer por ti. Por eso digo siempre que el trabajo es tuyo. Tú recibes guía, importante, y acompañamiento, importante, ¿vale? Pero por lo demás requieres la guía correcta, ¿vale? Te la voy a seguir explicando. Который состоит из сотен и сотен миллиардов клеток. Каждый из них обменивается с соседними данными о своем состоянии. Как управляется такое государство? Importante. Allí donde dices, bueno, soy yo, son mis células, soy qué, soy cómo, vale, hay células vecinas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? No siempre somos fruto de nuestras decisiones. Muchas veces, de forma inconsciente, que algunos lo llamarían incongruente o incoherente, ¿sí? Tomamos algunas que otras decisiones, pero claro, es como, no quería hacer esto en verdad, ¿vale? Entonces eso se da muchísimo. Sí se requiere un superpoder que es el discernimiento. Porque ahora dice, ¿cómo se administra esta acción? Vayamos a verla. Наверное, нервной системой. Но нервный процесс это что? Por el sistema nervioso. Por eso, otra vez, nada está desligado de nada. No te puedes enfocar solamente en el sistema nervioso y la atención plena. El mindfulness que está de moda. No. No te puedes enfocar en la depresión, en la ansiedad. Eso es el enemigo del éxito, ¿vale? Enemigo de Dios también, ¿vale? Del poder, de la fuente, como tú lo quieras denominar, ¿ok? Entonces, no te puedes enfocar solamente en el sistema nervioso, como acabas de mencionar, ¿vale? Como tampoco que si solamente en, vamos a decir, pues en el amor, en la prosperidad, en todo vibración, toda alegría. No, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí hay falta de información, incoherencia e incongruencia. Estamos hablando de tener literalmente un alto valor, ¿sí? Para que tú llegues a tener un alto valor bien interno, un superpoder, ¿sí? Reconectar contigo y con todas tus capacidades, definitivamente requieres entender que nada está dividido de nada, ¿vale? ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que siguen múltiples filosofías, esto es importante, ¿sí? De vida, y me vienen de diversas corrientes, ciertamente, donde es como, es que todo lo que he hecho esté peor que antes, ¿vale? Es que si hay un trabajo incompleto, no, ¿vale? Entonces debemos de hacer el trabajo. Aquí tienes una respuesta al sistema nervioso muy importante, porque todo el aprendizaje, toda la información, todos los libros leídos, todos los cursos, programas, lo que sea, ¿vale? Lo que sea que cada uno haga, cualquier cosa, cualquier experiencia, es decir, si no se sabe integrar, tu sistema nervioso no va a coger esa información, ¿vale? Y aparte, resulta que si no sabes manejar el estrés y el eustrés, ¿sí? Eustrés de estrés, más bien, que son, pues ahí, la gente huye del estrés, no hay que huir de ello. Tienes que saber discernir otra vez lo que sí y lo que no, qué tipo de estrés es bueno, qué tipo no, cuándo tenerlo, cuándo no, por eso se requiere preparación, ¿vale? Ahora, lamentablemente hay muchas personas que priorizan, vamos a decirle, comprarse un jersey que vale 70 euros, por ejemplo, ¿vale? En vez de invertir pues 30 en un microcurso que lo va a tener de por vida, donde hace una identificación. Yo de hecho tengo uno, ¿sí? Que se llama, pasa rápidamente del dolor a la expansión. Son, no sé si son 10 clases. En 10 microclases pasas literalmente rápidamente del dolor al poder y a la expansión, ¿vale? Porque tú te autoidentificas. Hay otra serie de personas que prefieren irse a gastarse ese dinero, gastarse, he dicho, en compras, ¿sí? En fiestas, en pues terrazas con las personas que quieren. Dice, bueno, he salido con mis amigos, en vez de invertir en uno mismo, ¿ok? Entonces, te invito a que tengas un cambio de foco, de mentalidad también, porque, otra vez, no puedes trabajar solo la mentalidad.
No puedes trabajar que si las emociones, que si con, no sé, me la invento, con tapping, por ejemplo. Porque aquí es como, ay, estoy haciendo tapping y me han dicho y qué tal, que es una técnica. Nada de eso, chicos, nada de eso. Existen tantas técnicas como manos de seres humanos en el planeta Tierra, ¿vale? Si ves que no ha funcionado, te invito a que mires hacia una dirección la cual desconoces, ¿vale? Así que estás aquí viendo esta información, por tanto, en buena hora y podemos avanzar. Pero entendemos que no es tan solo el sistema nervioso, también, ¿sí? O tan solo que sí, pues la técnica en turno. Меняется с очень малой скоростью 8-10 метров в секунду. Этого недостаточно, чтобы клеточное государство нормально функционировало. ¿Ves? Además te lo está mencionando aquí. Dice, no es suficiente para asegurar el funcionamiento normal del estado de la célula. Por eso, todo lo que sea que tú hagas, pidiendo paz, luz, prosperidad, abundancia, riqueza y todo al universo, cuanto más pidas así vas a recibir más miseria. Literal, ¿vale? No pidas más. Te invito a que no pidas más. ¿Ok? Es Dios, como tú lo quieras llamar, quítame los bloqueos para X. ¿Vale? Esa es una técnica muy buena, cabalística muy profunda, ¿ok? Esta la doy, de hecho, en uno de los libros que escribí, en Cosmos, 36 secretos por descubrir. Pero, bueno, aquí la tienes de regalo, ¿ok? Aquí tenemos una. Luego, te invito a que tomes plenamente, con todo mi amor, el taller, ¿sí? De pasa rápidamente del dolor a la expansión. Son 22 euros, nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ello? Te ayuda a identificar, porque aquí entra también otro factor muy importante. Si estamos hablando de células, estamos hablando de hormonas y estamos hablando de glándulas, que entra, interviene. Y muchos se trabajan glándula pineal, pituitaria, se olvidan de la glándula ínsula, se olvidan de la glándula tiroidea y paratiroidea, muy importantes, ¿vale? Y ciertamente empiezan muchos a trabajarse el niño interior, por ejemplo, sin entender que la amígdala como tal, una glándula, ¿sí? Está en tu cerebrito hermoso, pues ciertamente es el niño interior, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que toda esta espiritualidad se ha volatilizado, infantilizado también muchísimo y nos olvidamos de qué sucede con el organismo. Y por ello resulta que al mínimo dolor de cabeza, pues claro, vamos y tomamos cualquier cuestión, ¿sí? O nos involucramos en la parte homeo, ¿sí? Pática o lo que sea homeo, porque decimos es que está bien, es parte de familia, pero no tan solo, ¿vale? Toda esta parte alternativa, ¿verdad? Se está quedando muy a medias, ¿vale? Todo esto de medicina alternativa, preventiva y demás. Yo ciertamente no soy médico, pero sí, terapeuta por toda la vida, es decir, ¿sí? De lo que he sido, y he tenido mi parte holística también dentro de las terapias, y ciertamente cuando era pues SM Terapias Alternativas que estaba, ¿sí? Entonces, ciertamente te quiero decir que no tan solo. Ahora, para que tú mires y halles bien en tu interior, pues otra vez debes de mirar en la dirección correcta, ¿vale? Y trabajarte ese niño interior, el que dicen que verdad es tu amígdala, es donde se queda la información de todo lo que se ha pasado en la infancia y antes de ello, ¿vale? Antes de, es decir, habiendo nacido y tus ancestros, etc. ¿En dónde se queda esa información? Es la pregunta. En el holograma, ¿vale? Es muy simple, en el holograma, en el interior de la psique. Даже скорости света и то недостаточно, чтобы обижать сотни миллиардов клеток и донести. Te lo está diciendo, incluso la velocidad de la luz no es suficiente, es decir, lo que te acaba de mencionar, es todo lo que sea que hayas hecho hasta ahora es insuficiente, ¿vale? Dice, no es suficiente para destruir toda la información a cientos de miles de millones de células. Y esta es la razón, aquí en bandeja, la cual es como, por mucho que tú te trabajes las creencias,
vas a ir al mismo patrón una y otra vez. ¿Vale? Aquí tienes la respuesta. Hermosa, hermoso. ¿Por qué? Porque está muy adentro, muy adentro, muy adentro. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero es que entiendas cómo funciona tu organismo dentro de la espiritualidad práctica. Информацию. В противном случае наше развитие остановилось бы на уровне бактерий, где не нужно. Dice, de lo contrario, nuestro desarrollo hubiera terminado en el nivel bacteriano. Es decir, no hubiéramos evolucionado, ¿vale? Biológicamente. Nos hubiéramos quedado ahí como unos anfibios chiquititos, ¿sí? Нужно передавать информацию между клетками, потому что у бактерий она всего одна. В нашем же организме De donde pasas de célula en célula, tal y como lo acabas de mencionar, donde no se tiene que entregar la información a través de célula en célula, ya que solo hay una célula. ¿Qué te deriva esto? El mito de que estoy bien. No, no estás bien. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Nadie te puede decir si tú estás bien, regular, mal o qué, cómo. No. Lo que sí se puede decir y afirmar es que el ser humano está en constante avance y evolución. ¿No nos gusta? No. Lamentablemente no. ¿El cambio duele? Sí, claro. Esto, llevémoslo por la parte de las estrellas. ¿Vale? Cuando las estrellas, que si un meteorito, que si está, cuando una explosión, una estrella supernova, llamémosla, hay una estrella supernova, ¿qué es lo que hace? Explota, duele, ¿vale? Pero después es todo muy hermoso, muchas estrellitas, todo fabuloso, todo fenomenal. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, para que veas un espectáculo de fuegos artificiales, pues vas a tener el fuego artificial, sí, pero es que antes quema, ¿ok? Esto es lo mismo, traducido en palabras, simplemente que te lo estoy dando desde la forma biológica para que puedas entender que la cábala no es misticismo, ¿vale? Que la abundancia, la prosperidad no es espiritualidad volátil, que la espiritualidad práctica es literalmente práctica y aplicada, ¿vale? Para el día a día, que nada está distinguido es decir, distinguido, sí, como pues desalineado de nada, ¿vale? Importante, y las personas buscan, ¿qué más hacer? No, no, ordénate, ¿sí? Eso es lo que puedes hacer, ordénate, ábrete información nueva. Nada está separado de la psicología, también te digo otra cosa, ¿vale? Entonces aquí es donde muchos me dicen, es como, pero ¿y esto? ¿Y ahora he probado esto? ¿Y lo otro? Pues aquí lo tienes, ¿vale? Aquí tienes las respuestas de por qué a muchas incógnitas. Y el ser humano se pone muchas preguntas de estas existenciales. Es como, no ayer, respuesta a X, ¿vale? Entonces, aquí ya tienes. Es evidente que puedan surgir dudas. Si surgen dudas, pues muy simple, envía tu email a soporte.sandramur@gmail.com, ¿vale? Con tu consulta, y así vamos a ver tu caso en concreto a través de la consulta cabalística, ¿vale? Y o pues mentoría tal vez, o vemos el programa que se adecua a tus necesidades, es otra parte, ¿vale? Así que habiendo dicho esto, podemos continuar. В нашем же организме информация обо всех клетках должна быть распределена между ними мгновенно. Каким образом? Acaba de decir de que las células se destruyen entre sí, ¿vale? Se distribuye al instante. Y te quiero decir otra cosa. Cuando hay una distribución, hay una destrucción, ¿vale? Hay personas que esto no lo han entendido. ¿Qué quiere decir? Las personas habitualmente van a decir, no, pero ¿por qué? Es que me estoy quitando de esto o estoy soltando lo otro. Para que haya una construcción tiene que haber una destrucción, ¿vale? Ejemplo, ¿quieres construir un edificio? Bien, vas a limpiar, ¿sí? La cavidad, el terreno, y vas a sacar las ruinas si es que las hay. Si no, pues tienes que hacer el agujerito, ¿vale? Para empezar a plasmar lo que son las bases del edificio. Esto es lo mismo, chicos, ¿sí? Lo mismito. Así que el doctor te lo está explicando también desde la perspectiva, dice, ¿cómo se resuelve este problema de comunicación súper rápida? Vamos a verlo. ¿Qué sucede?
con esta espiritualidad volátil. Проблема Y biología, ojo, importante, ¿vale? Porque por aquí todavía hay cierta información por ahí en el aire. сверхбыстрой коммуникации. Петр говорит, его коллеги, сделали некоторую теоретическую, а затем экспериментальную работу, Como bien ves, ¿vale? Los doctores lo que hicieron, realizaron un trabajo teórico y experimental. Es decir, hay muchas personas a las cuales es que esto es muy técnico, es que es muy teórico. Hace falta, chicos, importante, y yo sé que estamos en la era de la información, y yo la llamo la era del yo-yo y el ya-ya, ¿sí? Lo queremos todo para uno mismo, pero, ojo, desde la perspectiva del egoísmo inconsciente, y también para ayer. ¿Por qué? Por la retención humana. Entonces es muy importante entender que hay diversos niveles y estados de conciencia y definitivamente nada está desligado de nada a pesar de... ¿Y cuál es la invitación? Que te abras a una información didáctica, ¿vale? Porque tu cerebro aprende de forma didáctica y pedagógica. Formas: visual, auditivo, sensorial, ¿ok? Es decir, kinestésico. Entonces, hay diversas formas, hay personas que operan con, pues, todos los parámetros a la misma vez, ¿sí? Hay ciertos baremos, que eso lo hacemos internamente despertando supraconciencia, y ciertamente a aquel que no le gusta la teoría, pues le invito a que se abra también. A aquel que es muy teórico, es como, abrámonos a la experimentación, porque aquí sucede algo. Yo toda esta parte, cuando la tuve, ¿no? Hace pues ya un tiempo, cuando empecé con ella, yo ciertamente era como, no la había experimentado. Y después la vida me la presentó a través del dolor. Y es aquí donde digo siempre que el ser humano crece por dos vías, ¿sí? Crece por el dolor, a través del dolor, es decir, de superar adversidades, ¿sí? Y también a través del estudio. Ahora, depende de ti qué viabilidad estás tomando, hacia qué viabilidad te estás abriendo. Te invito a que cojas la vía del estudio, que es mucho más fácil, honestamente. работу, которая вывела их на идею о том, что клеточный континуум обменивается информацией с бесконечно большой скоростью. Aquí te lo están mencionando. Células continuamente intercambiaron la información de una velocidad indefinidamente elevada. ¿Qué quiere decir esto? Velocidad de la luz, chicos. Y esto, por ejemplo, con el dinero. Te traigo también diversos temas aquí para que entiendas el por qué la neurocábala sirve para cualquier tipo de circunstancia y situación. Porque se trabaja en códigos, ¿sí? Pero, como estamos hablando de la velocidad literalmente de la luz, al dinero le gusta la velocidad. Ahora lo entiendes, ¿vale? Va por onda y vibración. Todo esto está en tu ADN. Y hay algo muchísimo mayor, que es la parte de la cábala, y dices, ¿qué es eso? Si la cábala a mí me han dicho que está en los libros antiguos. No, familia, no. Vamos a verlo al final, ¿vale? В своей работе ученый основывается на свойстве, которое было предсказано Эйнштейном и его учениками Борисом. Fíjate que está hablando también de algo que fue predicho por Einstein y sus discípulos, ¿vale? Está hablando de Podolsky y de Rosan en el 35, que por cierto estudiaron cábala. И методом Розен в 1935 году, когда они предсказали, что если два фотона, находящиеся в связанном состоянии, ¿vale? Estamos hablando de que están los fotones, también neutrones, electrones, protones, ¿vale? No es tan solo que si la energía, que si el átomo o que si tan solo la física cuántica, ¿vale? La cábala lo abarca todo. Una industria no está desligada de la otra, ¿vale? Muy importante entender esto, porque al fin y al cabo sí estamos hablando de industria, pero ciertamente estamos hablando de conocimiento. Y el conocimiento es poder, ¿vale? El conocimiento es lo que te va a sanar y solventar, y bien aplicado y trabajado internamente terapéuticamente, ¿vale? при этом один из них упоминал параметры,
например, врезался во что-нибудь, то он исчезает, а его информация мгновенно переносится на другой фотон. Один фотон. Aquí te está mostrando la imagen de cómo están haciendo la energía, ¿sí? Un fotón se está convirtiendo en otro, como te acabo de mencionar. Para ver los fuegos artificiales, debemos de entender que está el choque, está el fuego, está el dolor, está... No podemos, ¿sí? Pasarlo por alto, obviarlo. Te puedo traer el ejemplo de la respiración también, que pasa muchísimo. La gente es como, estoy respirando. No, no está respirando. Las personas no se dan cuenta que sí, que respiran en automático y ya es un automatismo, son programas, ¿sí? Son mucho más que programas, en verdad. Y la cuestión es que para respirar inclusive conscientemente y que haya un trabajo bien, todo se tiene que bajar a tierra. Esto le pasa a las personas más, vamos a decirlo, espirituales, místicas, ¿quiénes más? Estudiosos también, maestros también, ¿sí? Como con la mente muy, muy volátil. Es como todo bajado a tierra, entendiendo de que, sí, de una manera u otra se pasa por el dolor, a través del dolor. Las personas no quieren admitirlo. El problema es que cuando tú no admites aquello que tienes que admitir, la vida te va a presentar unos caminos, ¿vale? Entonces, dentro de esos caminos, mira aquí cuántos tienes, unas chispitas. Esto, llámalo infinitas posibilidades, claro que sí. Pero este concepto de infinitas posibilidades lo están pasando desde la perspectiva, vivimos en un campo místico, mágico de infinitas posibilidades, todo es paz, luz, luz, armonía. ¿Cuántas más posibilidades hay para mí? Chicos, cuidado con eso, lo digo muy amorosamente. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque posibilidad es una posibilidad. Buena, mala, positiva, negativa. No deja de ser una posibilidad, ¿vale? Entonces, a ti lo que te interesa es sacar la posibilidad buena, positiva, de luz, de Shefá, ¿ok? No posibilidades negativas. Te lo digo por experiencia, porque a través de estos trabajos, ¿sí? ¿De qué elecciones? Es que lo has elegido tú inconscientemente, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando? No, todo tiene su porqué y su para qué, ¿sí? Y aquí, pues, tenemos, no la respuesta a todo, pero a bastantes preguntas existenciales seguramente, ¿sí? Así que si tienes tu duda, pregunta, consulta, te invito, a que envíes tu email a soporte.sandramur@gmail.com y vemos tu caso en particular. Познание свойства квантовых явлений было названо телепортацией. В 97... Fíjate, dice, más tarde este atributo a los eventos cuánticos fue llamado teletransporte. ¿Qué quiere decir esto? La mente diría, me puedo teletransportar de un lado para otro, pero ¿cómo? Si mi cuerpo físico sigue estando. Estamos hablando de la conciencia, a través de, pues sí, la energía y a través de todo lo que está sucediendo en el organismo, ¿vale? Cuando hay un cambio consciente, neurológico, biológico, ciertamente hay un cambio en el organismo también. Y esto es como muchas personas dicen, he dado un salto cuántico. Sí, existen los saltos cuánticos. Claro, es fabuloso, es hermoso. ¿Sí? Es que he soñado algo no tan bonito, pero puede ser un salto cuántico. Sí, pero ¿qué información hay detrás? ¿Vale? Todo ello está relacionado con esto. Австрийские ученые экспериментально доказали, что фотон можно телепортировать. То есть el salto cuántico, para que lo entiendas también, está hablando aquí la línea del tiempo, ¿vale? Delante, detrás, izquierda, derecha, según como cada ser humano la vea, porque cada cual tiene su línea del tiempo y sus líneas, ¿vale? Pues habla básicamente de que el fotón puede ser teletransportado, ¿vale? Y que en el 97 fue descubierto también.
переносить с одного места на другое, причем с сохранением информации. Вы очень четко показали, что можно телепортировать фантомы. Dice que puede ser, como bien lo está leyendo, transportado instantáneamente. Ahí es como así cambio. Por eso, literal, te lo digo honestamente, el cambio así sucede. Si sabes hacerlo así, ¿vale? Literal. ДНК наши хромосомы работают на фантомах. Fíjate, nuestro ADN, nuestros cromosomas trabajan con fotones. El cambio así, asegurado. Cuando sabes hacia dónde mirar. Значит, наши клетки общаются друг с другом с бесконечно большой скоростью. То есть, короче, Nuestras células se comunican entre sí con una velocidad infinitamente elevada. El cambio así, asegurado, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo es posible, ¿vale? ¿Qué sucede? Que detrás de esto, donde interviene la cábala, que lo vamos a ver al final de todas estas partes y esta masterclass, ciertamente hay unos códigos los cuales te hacen cambiar de realidad así, ¿vale? Así que vamos a entenderlo. понятие времени там исчезает сразу. ¿Por qué te hacen cambiar de realidad? Te han dicho que el tiempo, no tienes tiempo. Me escucho muchísimo la frase, no tengo tiempo por no tener tiempo. No tengo tiempo porque estoy muy ocupado, muy ocupada. No tengo tiempo porque la casa, porque la familia. Chicos, el tiempo. El tiempo no existe. Existe y no existe. No existe. En verdad, de verdad no existe, ¿vale? Es una percepción de la mente. Los relojes, sí, una invención del ser humano también, el cual se transformó en un programa, ¿vale? Y aquí dice, el concepto del tiempo desaparece a la velocidad de la luz, así. El cambio está asegurado así, literal, ¿vale? ¿Por qué? Dice, la información llega a ser conocida a la vez, pero claro, en este nivel muy profundo, y allá donde pueda ser como muy... decir, pero ¿cómo aplico yo esto en mi vida? No te preocupes, que es súper sencillo, ¿vale? Súper, súper, súper fácil. Simplemente se te presenta y ya está. Es a través, de hecho, de unas meditaciones inclusive, ¿vale? Vamos a ver, dice, puede ser conocida a la vez. Известно сразу. То есть все очень сложные метаболические процессы. De todos los procesos metabólicos complejos en los cientos de miles de millones de nuestras células a la misma vez. Сотни миллиардов наших клеток. Клетки друг о друге знают как бы сразу. Porque las células saben la una de la otra a la misma vez, de forma instantánea, ¿vale? ¿Qué significa esto? Guste más, guste menos, pueda parecerte más o menos aburrido, como fuese, da igual. El caso es que si de alguien en la vida no puedes huir, es de ti mismo. Aquí tienes hasta la explicación desde la perspectiva biológica, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta frase de que deja de huir, no huyas de una situación y tal. Ejemplo, hay muchas personas que dicen, me pongo a fregar los platos, me pongo a limpiar, ¿no? Es como, me estoy ocupando. No, te estás sobreocupando. ¿Por qué? Porque estás huyendo de ti. Y dice la persona, no, es que no estoy huyendo, es que es algo que tengo que hacer. No, es algo que podrías delegar para tú hacer otras cosas mientras. Y dices, no está en tus posibilidades, ¿ok? Porque ¿qué línea del tiempo has elegido? ¿Ok? Entonces, dentro de eso, venimos hablando de que en esa limpieza, en verdad la estás haciendo porque la estás haciendo o la estás haciendo porque estás huyendo. Y cuando estás huyendo, te estás evadiendo. ¿Por qué? Porque hay algo en tu interior que por alguna razón u otra no quieres ver. Pero te recomiendo muy encarecidamente que la vayas a atender, ¿vale? Tienes que ver y atender todo trabajo, toda emoción, ¿ok? Hasta la última célula de tu organismo. Tienes que atenderlo, meditar en los códigos correctos, ¿ok? Y hacer el trabajo que se te indica, porque si no, lamentablemente,
se va a esperar resultados externos provenientes de factores externos. Imposible, literal imposible, ¿vale? Entonces, entendemos de por qué está uno huyendo inconscientemente y dice, me pongo a limpiar o me voy a hacer la compra, cualquier cosa, ¿vale? Está huyendo de sí mismo, de su propio organismo. Por eso el cambio inicia en tu biología. За счет того, что вот эта информация переносится фотоном. А фотоны между собой сцеплены, так сказать, находятся в таком спутанном состоянии. И вот это такое понятие спутанности, оно является ключом. Fíjate que ahora ya está hablando de otro concepto que es el entrelazamiento. El entrelazamiento muchos lo derivan al entrelazamiento cuántico. Uf, nada que ver. Hay entrelazamiento a nivel factor biológico. Esto lo que hay neurocábala, ¿sí? Neurociencia, cábala, psicología, epigenética, inclusive geobiología, está hablando de un entrelazamiento, ¿vale? Desde la cábala, un entrelazamiento es una permutación, diversos códigos, letritas, las cuales pues hacen sus factores, ¿sí? Su código, vaya. Y esos códigos es lo que hace que tú hagas así el cambio, ¿vale? Porque aquí te lo está diciendo. Este concepto de entrelazamiento es la clave para explicar la comunicación instantánea en nuestro cuerpo. Vamos a entenderlo ¿por qué? Porque esto es brutal, es una maestría literal. Para los más técnicos, por decirlo, ¿sí? O escépticos, y dándole entendimiento físico, palpable al alma, inclusive, ¿sí? Мгновенной коммуникации в нашем организме. И это выводит совершенно на другие основы понимания биологии, понимания работы генетического аппарата, функционирования живых систем. Coincido plenamente con lo que dice el doctor. Entender el funcionamiento del aparato genético es brutal. Te va a sanar, ni te imaginas, ¿vale? Pero no tan solo, ¿ok? Клетки работали таким образом, да, и наш организм функционировал нормально. Наши клеточные ядра работают как биофильтры. Bien. Habrás escuchado ese término que si eres un programa, que si eres otro, que estamos dentro de un juego, videojuego, que si Matrix, ¿sí? Ordenador, códigos, etc. Yo hace un ratito te lo mencioné también. Bueno, estamos hablando de una especie de ¿sí? Hackeo. ¿Por qué? Porque los núcleos y las células funcionan como biocomputadoras. ¿Sí? Estamos dentro de lo que es un ordenador, dentro de otro ordenador, dentro de otro, dentro de otro. Es tremendo, familia, ¿vale? Tremendo. Y esto lo puedes ver, lo puedes entender o no. No hace falta entenderlo desde la parte teórica, tampoco tienes por qué. Lo importante es que le pongas solución a ese problema, el que tú quieras, ¿vale? El que tengas por solucionar ahora mismo. Параллельно может возникнуть вопрос, а нервная система, зачем она? Только функционирует, передает информацию. Она, оказывается, берет, проверяет. Aquí está hablando del sistema nervioso y la distribución de los datos. Fíjate que cuando hablamos de distribución de células, distribución de neuronas, distribución de patrones, creencias, etcétera, etcétera, son datos informacionales, por eso es ADN informacional en última instancia, ¿vale? Entonces aquí se está asumiendo y estamos tratando de probar que estos datos masivos necesitan grandes bloques de información, ¿vale? Por eso todo opera en bloques. Te recomiendo que empieces a operar en bloques, ¿vale? Как предполагаем, пытаемся доказывать, она берет большие блоки такие вот, они квантуют такой огромный объем информации и потом уже большими такими кусками переносит ее между органами клетками. Y luego estos bloques los distribuyen entre los órganos, células y tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Toda información, esta información que tú estás escuchando ahora va a tus células, órganos y tejidos, ¿vale? Si yo te repito, por ejemplo,
400 veces que esto es sanador, va a ser sanador. Si tú escuchas en negativo, ¿vale? Como estábamos hablando, la música, la onda, la frecuencia, pues imagínate que vas a una discoteca y ves y escuchas y el ruido del fondo y no sé, el reggaetón, ¿vale? Cosas así con unas letras sucias, oscuras. Se te van a generar una serie de informaciones o generar, ojo, o abrir, ¿vale? Oscuras. Porque en verdad la información siempre estuvo allí, lo único que estaba latente, no estaba despierta. Y cuando mucha persona dice, es que también, por la contraparte, es que lo siento más que antes. Bueno, siempre estuvo allí. ¿Qué pasa? Que no atendiste esa información, ¿vale? Esa es una parte, otra parte correspondiente del tikkun, de la rectificación del alma, otra parte de vidas pasadas y otra parte en donde tú estás siendo responsable o no, ¿vale? Entonces es parte de la historia. Y te lo está afirmando, por lo tanto no hay contradicciones aquí, ¿vale? Aprovecho y te lo menciono, lo tienes entero, donde tú puedes leerlo. Yo ahora te lo estoy desglosando, desmitificando todo para que vayas entendiendo, así como en bandeja, ¿sí? Súper fácil. Si hay algo que no entiendes, pues nuevamente puedes dejar también tus comentarios y te invito evidentemente a que le des me gusta y compartas esta información, ojo, ¿vale? Porque aquí estamos hablando literal de maestría a múltiples niveles y el ser humano requiere de este conocimiento. Urge, además, para ayer, ¿ok? Entonces, este es un punto muy importante y por la contraparte es entender que cuando ya se han hecho todas las pruebas habidas y por haber, es que no hay contraindicaciones. Vamos a entender qué más está pasando. Empezó en 1953 la historia, ¿vale? E inclusive un poquito bastante antes. Atento a esto, donde dice que dos personas entraron y anunciaron en voz alta que acaban de descubrir el secreto de la vida. Aquí es donde está entrando con el tema que no la menciona, yo la mencioné antes y ahora lo vamos a ver. Uno de ellos fue el británico biofísico y genético Francis Crick. Y el bioquímico estadounidense James Watson. Ahora, ellos dos lo que hicieron fue tomarle, pues según múltiples fuentes, ¿sí? a Rosalind Franklin los estudios, que ella fue la que hizo de la doble hélice. Pero en verdad venía desde muchísimo antes, ¿vale? Muchísimo antes. Ahora, detrás de esto resulta que siempre se estuvo como buscando, vamos a decir, la unificación, ¿sí? De dónde está, que si la religión con la ciencia, cuál es el punto intermedio, ¿vale? Y yo personalmente pues la estuve buscando. Entonces aquí hay muchas respuestas y también para ti, allá donde dices, he hecho de todo y nada me ha funcionado, ¿vale? La depresión no acaba, no termina, la ansiedad no, y así una y otra vez. Vamos a verlo. Биохимик Джеймс Уотсон. Они о том, что наука в полной приблизилась к раскрытию химической основы наследственности человека. Vale, esta parte es fundamental porque está hablando de la base química de la herencia humana. ¿Qué significa esto? Que todo lo que pasa por tu cuerpo viene de tus ancestros humanos, ¿vale? Es decir, antepasados y demás. En definitiva, no eres una creencia, no eres tampoco un patrón, no eres lo que te han dicho que eres, por eso no eres víctima de tus circunstancias, eres memoria y tienes la capacidad de cambiar esa memoria. Esa memoria es base informacional,
¿vale? La base informacional resulta que pasa a ser biocomputadoras, ¿ok? Y se puede transformar todo. Internamente en el organismo tiene su ABCD. A ti lo que te interesa directamente es obtener pues un resultado, ¿sí? Saltándote toda la teoría. Pero como sé que en la comunidad tengo personas muy escépticas, es como, no, sí, tal, o muy volátiles desde la perspectiva de todo muy bien, muy bonito, ¿sí? Y es bonito si entendemos lo que sucede en el organismo, porque si tú no le das un entendimiento a tu psique, se va a quedar con una información a medias. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar desconfianza, ¿sí? Y si tu psique recibe una desconfianza, pues no se puede hacer absolutamente nada de nada, literal, ¿vale? Entonces es importante cuidar a la psique como si fuese un bebé. Человека. 3 года спустя у нас в США заработали соответствующие научные программы. Позднее возникла международная организация по изучению генома человека. В общей сложности... A todo esto hay una organización detrás, Organización Internacional de Investigación de Genoma Humano. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que sea que tú veas, sientas, oigas, escuches, huelas, percibas, todo va a crear tu realidad, literal, ¿vale? Esto para la gente más que habla de manifestación, ¿vale? ¿Dónde va toda esta información? A tu genoma humano. Es que no es que vaya como tal, es que está. Lo único que no ha sido atenderla. Entonces ahora la estamos atendiendo un poquito, ¿vale? Entendiendo esta parte desde que no es tan místico, no es tan volátil. No quiero que tú veas que es mi palabra, sino que tu psique tenga la confianza de que estás en un espacio seguro, ¿ok? Muy importante esto, chicos, ¿vale? Debemos de darle al organismo un espacio seguro, ¿vale? Así que podemos continuar. Исследования под эгидой этой организации длились 12 лет и обошлись по не вполне официальным данным. Está dando los nombres, costes, cuánto duran, investigaciones, mira, 12 años, costó más de 3.000 millones de dólares y fuentes no oficiales. Aquí, lamentablemente, a mí muchas veces me preguntaron, ¿no? Y me dijeron, es que si la información fuese tan buena, la deberías de dar gratis. Si los programas, las mentorías, los costos, todo, ¿no? Como, ¿por qué no trabaja gratis? Porque en ese caso sería una ONG. Entonces debemos de entender que también por leyes de vida, ¿sí? Aquel que pide y quiere todo gratis solamente con vídeos en internet es totalmente insuficiente y está operando en carencia, ¿vale? La energía de la carencia. Porque démonos cuenta de cuánto dinero, no le tengamos miedo al dinero importante, se requiere para, pues, crear, ¿no? Verdaderamente pues este entendimiento y darle lugar más bien al entendimiento, ¿sí? A través de investigaciones y así sucesivamente. Y evidentemente uno pues tiene que quitarse esas, ¿cómo te lo digo yo? Esas ganas de recibirlo todo gratis. Aquel que está esperando a recibirlo todo gratis, lamentablemente está llamando la carencia y la escasez a su vida, ¿vale? Entonces, es muy importante invertir en ti, en tus conocimientos, en estar en una comunidad, eso es fundamental, ¿vale? También. Entonces, aquí tienes un poquito de cifras, por si no lo sabías, y para aquel que me dice, es que deberías de dar gratis. En este canal tienes mucha información gratuita. No obstante, los procesos son internos, ¿vale? Y personalizados. Así que te invierto que inviertes en ti, ¿vale? Te recomiendo plenamente que te capacites. Importante. Que tengas el ímpetu del autoconocimiento y de la autoeducación, ¿vale? E invertir en ti, porque de no hacerlo tú, nadie lo hará por ti, ¿ok? Y así que desde aquí, pues seguimos con las investigaciones para dar un más y mejor trabajo, pero no solo para uno, sino hacia la humanidad. Entonces, te invito a que compartas este mensaje, porque
hay un plan mayor detrás, ¿sí? Hay un plan mayor, hay una misión, hay una visión, hay un propósito, ¿sí? Entonces te invito a ti a que empieces con despierta tu supraconciencia y que verdaderamente despiertes, ¿sí?, tu propósito y lo recuerdes. Aquí trata muchísimo de recordar. ¿Dónde está esta información? En tu interior. Estamos viendo por qué. Es como recuerda. Pues aquí lo tenemos. De forma biológica te lo estoy dando en esta ocasión para que lo entiendas desde esta perspectiva también. Данных более чем 3 миллиарда долларов. Первые результаты расшифровки генома человека потрясли самих участников. Оказалось, что из 1 миллиарда 200 миллионов генов 90. Aquí estamos hablando de que es un tipo, ojo, ¿vale? No es la descodificación, sino es un tipo de descodificación hasta este punto, ¿vale? Hasta este punto del vídeo, que son pues 11 minutos, ¿vale? Todo esto para desglosarte 11 minutos del vídeo. Al final, cuando lleguemos al final del vídeo, ¿vale?, en la siguiente masterclass vamos a entender la descodificación. Estamos hablando de un total de más de 100.000 genes del genoma humano, ¿sí? Y cada quinto gen es similar a los microbios, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes la capacidad de autorregularte. Aquí hay otro factor y es que la persona no conoce la autorregulación, ¿vale? Entonces te invito otra vez a que mires en la dirección correcta, porque nadie está exento de la autorregulación. Более того, было установлено, что число генов, собственно, человека оказалось в 3 раза меньше, чем предполагалось. Всего 30 тысяч. Если уж 100 тысяч генов представляется специалистам недостаточно для обеспечения всего. Vale, aquí estamos hablando de múltiple diversidad en el interior del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Más allá de lo que te han enseñado en tu organismo, que tienes pues hígado, páncreas, oreja, tímpano, etcétera, tienes otros órganos, ¿vale? Tienes otros códigos, tienes una anatomía oculta, ¿ok? Entonces todo esto y muchísimo más lo hablamos en consulta privada, interna, consulta cabalística, ¿vale? Acuérdate que terapias ya no se imparten mentorías y consultas cabalísticas donde se ve el caso en específico de cada persona y para ello pues envía tu email a soporte.sandramur@gmail.com, ¿vale? Человеческого организма, то что говорить о третьем? И все же расшифровка генома человека стала сенсацией в области биологии и медицины. Хотя было ясно, что сделан лишь первый шаг. Большой вопрос. A todo esto, esta información antes no era objetivo desde la perspectiva de la medicina, biología, de las personas, no, ciertas industrias. No era objetivo. Desde cuando se empezaron a descubrir datos, ahora sí es objetivo, ¿vale? Así que eso es, muchas veces algunos tenemos algún tipo y varios doctorados, pero ciertamente no desde la perspectiva de médico, ¿sí? Hay muchas personas las cuales hablan de esta información, pero hablan de manera dispersa y sin medio que entender, ¿vale? Entonces, vamos a entender qué hay, dice, pero esto estaba claro que esto era tan solo el primer paso, ¿ok? Entonces, al principio las personas dan un pasito y muchas veces se quedan ahí. Es como, ¿por qué no consigo más? Porque no se avanzó hacia el siguiente nivel. Y otra vez, ¿y cuándo voy a terminar? Es el ciclo. Somos principiantes al siguiente nivel, por eso requerimos siempre de guía, ¿vale? Y no podemos decir, es que mi proceso terminó. Por esa regla de 3 no estaríamos aquí contando esto, ¿ok? La gran pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Vale, te está hablando ya que para el siguiente paso, él lo denomina desde la parte de los virus. Nosotros, dentro de nuestra psique, allá donde tú ves una alteración, un algo, un código, y esto ya voy a entrar en otra serie, ¿sí?, de palabras, como puede ser letras hebreas. Ahora sí entro en Cábala,
¿vale? ¿Qué pasa? Cuando se genera un virus, desde la perspectiva cabalística, es cuando las personas trabajan con letras, considerando las letras hebreas a los códigos, que no son letras, son pictogramas, y se genera una mala permutación. Ahí se genera un virus, ¿sí? O el virus ya se ha generado de por sí. ¿Dónde está esta información almacenada? Cada virus en cada molécula del ADN que contiene alrededor de 35.000 genes. Así que solamente échale de cuentas, te lo explico de forma técnica y didáctica, de cuántos virus tienes en tu cuerpo, en tu interior. Otra vez, como las bacterias, hay virus buenos, virus no tan buenos, pero donde tú no has conseguido lo que quieres, que lo digo siempre, porque no consigues lo que quieres, ¿sí? Ciertamente porque hay un virus interfiriendo. Somos como bioordenadores chiquititos, hazte de cuenta, ¿vale? Entonces esta información es fundamental de que la entiendas, aunque tu cerebro es como que, ¿qué? Me está explotando la cabeza. Esto es muy espiritual, familia hermosa, ¿vale? Vamos a entenderlo. Молекулы ДНК содержат всего около 35 тысяч генов. А понятие ген, оно отменяет уже как бы битое жалование. La noción de los genes ha penetrado con fuerza en las mentes de los biólogos, ¿vale? Porque la persona no se queda solamente en el pensamiento. Es que yo pienso, es que tal, es que cual. Por ejemplo, me vino una consulta donde yo pregunté, ¿cuáles son tus talentos? Y me dijeron, no lo sé. Hay muchos virus en ese caso. Me dijeron también, es que mi pasión es hablar, ¿sí? Sí, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que te han enseñado a hablar, te han enseñado a callar también, te han enseñado a decir no te muevas, te han enseñado a decir esto para qué, ¿sí? Te han enseñado a cuestionarlo todo, ¿sí? Aunque ciertamente dices, vale, ok, ahora, ¿te han enseñado a pensar? ¿Sí? Te han enseñado a, como dice, penetrar la fuerza de la mente con los biólogos, a ir más allá, ¿sí? Te han enseñado a cuestionar desde la perspectiva es, ¿por qué si alguien me dice esto es bueno, esto es malo? Vamos a entender, ¿vale? Aquí te estoy dando el entendimiento. Estamos hablando ya no solo de la mente, de la creencia, no, de genes. Estamos hablando en profundidad, ¿vale? Así que sigamos viendo porque a lo largo de la industria y de los años y de la antigua revolución, cuando fue la revolución industrial, pues bueno, de ahí partieron memoria, ciertamente, pues al ser humano no se le enseñó a pensar. Aquí es otra parte de la historia, tiene que pensar y mirar hacia dónde piensas, ¿vale? Если раньше отрицалось понятие гена, то сейчас поставили такую аксиому и думаю, что ген это... Dice, antiguamente, ojo, el concepto fue denegado y después se convirtió en un axioma o dogma, escucha bien, de que el gen es la parte de ADN responsable de la síntesis de proteínas y esta información, porque si hablamos de dogma, no hablamos de religión, ojo, hay otras industrias las cuales se convirtieron en dogma, ¿vale? Entonces, se empieza por tomas externas. Tu cuerpo puede generar y autogenerar proteínas también, por ejemplo, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aquí básicamente se está hablando de descodificación de secuencias. A mí, si cogéis en el canal, vais a ver, me habéis escuchado muchas veces hablar acerca de secuencias, ¿vale? Nosotros en nuestra información tenemos diversas secuencias. La información es la base
del ADN. Entonces, vamos a seguir viendo esta descodificación de secuencia. Примерно то же самое, что произносить по очереди буквы. Es casi lo mismo pronunciar primeramente las letras de una palabra y solo entonces la misma palabra. La secuencia del ADN es casi lo mismo a pronunciar primeramente las letras de una palabra y solo entonces la misma palabra. Quédate con esto, ¿vale? Porque por ahí la Biblia habla de la palabra y ley, que lo hemos dicho. Y la Torá significa ley. Chicos, ¿vale? Одного слова, потом получается слово. Но дело в том, что слова образуются в фразе. Pero el hecho de que las palabras forman la frase, И нужно еще уметь прочитать эти. usted debería de ser capaz de leer estas frases. ¿Cuáles son las frases? Las frases son los códigos de las secuencias, más bien, las secuencias que genera el código y este código está en el interior del ADN. ¿Ok? А сегодня геном это на 98-90%. Hoy el genoma es un 98-99%, ¿sí? En un 98-99% no se puede explicar por los científicos modernos. Por eso tenemos la cábala. Lo que sí se ha encontrado bases informacionales, las cuales aquí las vas a ver, ¿vale? Un poquito más adelante, y ciertamente vas a decir, ¿pero qué tiene que ver la cábala con la neuro? ¿Sí? Neurociencia, neurología y demás. Y con la genética, todo. Lo que quiero es que derribes ya de una vez por todas los mitos, ¿ok? Y que no le tengas miedo a decir que si es misticismo y demás. Y que mires en la dirección correcta porque hay ciertamente diversas corrientes de cábala y finalmente las personas no obtienen resultados, ¿sí? Y si no obtienen resultados, ¿verdad? Se quedan con mucho dolor, no salen de eso. Y la cábala, si no sabes cómo trabajarla, te vas a quedar en la oscuridad, literal, ¿vale? Entonces, mira la dirección correcta, es lo que te animo. Процентов вещь совершенно непонятная современным ученым. И вот эти 98-99%. Aquí entramos en un punto clave que lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero nos vamos a adentrar en el ADN basura, el cual los científicos, pues ciertamente, algunos le interesa, a otros no tanto. Y allá donde lo han denominado basura, resulta que no es tan basura y es ahí donde se encuentra la información. Así que vamos a verlo en tu siguiente clase, ¿vale? Esta clase, este vídeo, valga la redundancia, se va a dividir en diversas masterclass, como bien ves, un microcurso, ¿vale? Súper rápido para que tengas toda la información asentada, ¿sí? Y que tú mismo, tú misma, identifiques de decir, wow, espérate, no obtuve los resultados que quise hasta el día de hoy en mi vida, en mi día a día, no sé cuántos años pueda uno tener, ¿sí? 40, 50, 60 años, más o menos, pero ¿cuándo es el futuro? Hoy, ¿vale? El futuro es hoy. Entonces el cambio inicia hoy, ¿vale? No mañana, no existe. Vamos a entenderlo muchísimo más, ¿vale? Así que, familia, nos vemos en la siguiente masterclass.